Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en este estudio. Hoy estaremos hablando acerca de la existencia y la naturaleza de Dios. Amén. Y quiero invitarles en esta hora que abramos nuestras Biblias para leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a estar dando estos estudios. Estos estudios son muy hermosos, son muy amplios, pero yo los voy a dar muy relativamente cortos para que podamos comprender la palabra de Dios. Son estudios que se dan en teología, pero nosotros vamos a tratar de hacerlos pequeñitos para no alargarnos mucho en el estudio. Buscamos pues San Juan 1 del 1 al 3 y hoy vamos a comenzar con este estudio. Leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie, por favor, y damos lectura a la palabra del Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oramos. Amoroso Dios y buen Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por darnos la bendición de tener tu palabra y también de tener el conocimiento acerca de ti, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te rogamos que el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras pueda darnos la iluminación necesaria para comprender, para conocer más acerca de tu persona y tener una comunión íntima con Jehová. Háblanos en esta hora, bendito Padre, y que no sea yo quien enseñe esta escritura, yo solamente sea un instrumento en tus manos. Enséñanos, como dice tu palabra, que tú nos enseñarías, y que toda la tierra sería llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Decíamos que el tema en el cual vamos a estar meditando es la existencia y la naturaleza de Dios. ¿Cómo podríamos definir acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Podemos definir, hermanos, bíblicamente acerca de la existencia de Dios. Y yo quiero que se aprendan esta definición acerca de quién es Dios. Y la definición es la siguiente: Dios es espíritu infinito y perfecto, amén, en quien todas las cosas tienen su origen, sostenimiento y fin. Ahora lo repetimos todos. Dios es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, su sostenimiento y fin. Otra vez. Dios es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, sostenimiento y fin. Esta es una descripción, una definición acerca de la persona de Dios, acerca de Dios. Y vamos a desglosar esta definición que les acabo de dar. Primeramente, Dios es espíritu. La Biblia dice en San Juan capítulo 4 y en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es Dios, hermanos? Espíritu. Dios es espíritu. Cuando dice que es espíritu, un espíritu perfecto, quiere decir que Dios no está sujeto a un cuerpo como el que nosotros tenemos. Es un Dios invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
Pero hemos conocido a Dios no solamente por las Escrituras, sino también porque Dios envió a Jesucristo. Amén. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Al ser entonces espíritu, quiere decir que Dios no tiene un cuerpo como el que nosotros tenemos. No tiene carne como la que nosotros tenemos, porque Dios es espíritu. Y tampoco Dios está limitado ni al tiempo ni al espacio. Dios no está limitado al tiempo como nosotros estamos limitados a un tiempo, y por eso es que conforme van pasando los días, conforme van pasando los años, nosotros cada día vamos envejeciendo. Pero Dios, al ser espíritu, Él no puede envejecer porque Él es eterno. Ni tiene principio ni tiene fin. Y al ser espíritu también no está sujeto a las limitaciones del espacio. Él no está sujeto ni al tiempo ni tampoco al espacio. Nosotros tenemos ciertas medidas. Yo mido 1,67 y esa es mi limitación. Más allá de este cuerpo no puedo ser. Mi alma está sujeta a este cuerpo, está limitada a este cuerpo que ustedes ven. Pero Dios, al ser espíritu, Él no está sujeto al cuerpo. Él no tiene, hermanos, dimensiones. Salomón dijo, hermanos, que ni aún los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria, porque Dios trasciende aún sobre todos los cielos. Él es un ser espiritual. Dice, Dios es espíritu. Y luego dice, Dios es perfecto. En todo su ser Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque Dios es un ser perfecto. Nosotros cada día tenemos que irnos perfeccionando, pero Dios no tiene que irse perfeccionando, porque Él ya es y ha sido perfecto. Dios es perfecto en todos sus atributos. Dios es perfecto en santidad. Él es completamente santo. Dios es perfecto en amor. Nosotros no somos perfectos ni en santidad ni en amor. Nuestra santidad y nuestro amor es relativo, pero Dios, hermanos, es perfecto. Él no comete errores. Él no se equivoca. Él no se puede equivocar. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca, ni puede equivocarse, ni puede pecar, ni puede fallar, ni puede faltar, porque Él es perfecto, absolutamente perfecto. Aleluya. Dios es perfecto. Pero también, hermanos, dice nuestra definición, Dios es espíritu infinito y perfecto. Dios es infinito también. Quiero que leamos, por favor, Salmo 145:3. Dios es infinito. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No se puede medir la grandeza de Dios porque es inescrutable. Pablo decía, hermanos, que no podemos medir cuál es la anchura o la altura o la profundidad del amor de Dios, porque Dios es infinito. Quiere decir que Él no tiene fin. Su presencia es infinita. Nuestra presencia es finita. Nuestro conocimiento es finito. Pero el conocimiento que Dios tiene de las cosas es infinito, no tiene fin, no tiene dimensiones, no tiene medida, no se puede sondear, porque Dios es un ser infinito. Él es infinito en amor.
Él es infinito de días. Él es infinito, hermanos, en todos sus atributos, porque no podemos medir la presencia y la gloria de Dios, porque Él es un ser infinito. Bendito sea el Señor. Pero también nos dice la Escritura que en Dios está el origen de todas las cosas. En Dios está el origen de todas las cosas. Esto lo podemos leer en Génesis 1:1. La Escritura nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mucha gente se pregunta cómo vino a existir el universo. ¿Cómo es que el hombre fue formado? Y la ciencia pretende o plantea o pretende enseñarnos que todo vino por una casualidad. Pero, amados hermanos, cuando vemos todas las cosas del universo que existen, llegamos a la conclusión que tuvo que haber alguien que diseñó todas las cosas. Decir que todo se hizo por la casualidad es como decir que este reloj, o que cualquiera de ustedes que trae su reloj, que existe por la casualidad. Pero, hermanos, nosotros sabemos que aunque yo no sé quién hizo este reloj, pero seguramente que fue un relojero muy sabio, que distribuyó bien los puntos, las manecillas, que puso una ley que me dice qué hora es y que no puede fallar mi reloj. Que a mí me puede fallar la hora, pero el reloj tiene una precisión maravillosa, y tuvo que haber alguien que hiciera este reloj. Yo no conozco quién es el relojero que lo hizo, nunca lo he visto, pero aquí está la evidencia de que está este reloj, de una persona muy inteligente. Ahora, que no nos quiera enseñar el humanismo que todo fue hecho por la casualidad, que los cielos fueron hechos por la casualidad. No, mis hermanos, los cielos y la tierra tienen leyes, pero hubo alguien quien estableció esas leyes, y ese alguien tuvo que ser un ser muy sabio, un arquitecto que diseñó desde las más grandes constelaciones hasta las cosas más pequeñas que existen en el universo, visibles e invisibles. Tuvo que haber una mente muy sabia. Vemos la composición de nuestro cuerpo, cuán perfecta es. Nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, la sangre, las células, nuestros ojos, nuestros sentidos, todo fue hecho, hermanos, con perfección. Tuvo que haber habido alguien que nos diseñara, que nos diera inteligencia, que nos diera voluntad. Y, hermanos, ese alguien es Dios. La Biblia por eso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no es casualidad que el primer versículo de la Biblia nos diga: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que, hermanos, todas las cosas tienen su origen en Dios. Amén. Hay quienes dicen: no, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, pues primero dicen fue la gallina, porque la gallina tuvo que poner el huevo. Ah, sí, pero ¿de dónde vino la gallina? Y dice alguien: no, pues tuvo que venir de un huevo. Y así nunca se acaba, ¿verdad? Pero es tan sencillo, hermanos, que hubo alguien que hizo a la gallina para que pudiera poner el huevo. Bendito sea el Señor. Y así, en ese ejemplo tan sencillo, podemos ver todas las cosas que tienen su origen en un creador, y ese creador es el Dios que nosotros alabamos y servimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén, gloria a Dios. Dios hizo los cielos. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos Te adoran. te adoran. Amén, Dice que Dios hizo los ejércitos de los cielos. Es decir, Él hizo a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a los arcángeles. Él hizo también lo que hay en los mares, lo que hay en los cielos, las cosas visibles e invisibles. Dice también la palabra de Dios en Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También la Biblia nos dice en Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y fueron hechas para Él. También la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios es el que sostiene todas las cosas. ¿Qué esto quiere decir? Que no solamente Dios se puso a crear y bueno, hay que se las arreglen a ver cómo pueden, como ellos puedan o como ellos vean. No, Dios preparó todo para el sostenimiento del hombre. Por eso dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Dios fueron los cielos y la tierra. Luego de ahí, hermanos, dice que formó las lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Luego que Él separó las aguas de la tierra, dice que Él, hermanos, le dijo a la tierra que produjera plantas según su género y según su especie. Él primero preparó el alimento, después de las plantas, dice que, hermanos, hizo los peces del mar y las aves de los cielos. Y luego que Él hubo formado las aves y los peces, luego dice que formó todas las bestias del campo, todos los seres que hay en el campo, hermanos. Cuando ya todo lo hubo formado, entonces dice la palabra de Dios que la corona de la creación fue el hombre. Y dice que fue hecho el hombre conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Y dice que Dios puso soplo de vida en el hombre, puso aliento, sopló en sus narices y entonces el hombre fue un alma viviente. Bendito sea el Señor. Pero cuando fue creado el hombre, ya tenía todo lo que era para su mantenimiento. Ya estaban las plantas, ya estaban los peces, las aves, y Dios lo puso como Señor de todo, porque Dios es el que le da sostenimiento. Bendito sea el Señor. Miren qué precioso es Dios, hermanos. Gloria a Dios. El hombre no podría, nada más es cuestión que miremos hacia los montes y cómo Dios cada año envía su lluvia y cómo vemos cómo las montañas están verdes, porque Dios las mantiene así. Vemos cómo tanto en los mares como en la tierra, dice la escritura, que los leoncillos tienen hambre y dice que ellos claman por su presa y Dios le da su presa a los leoncillos. Dice en el libro de Job, si ellos tuvieran hambre, no te pedirían a ti de comer. Sin embargo, hermanos, ¿cuántos años han pasado? Y todavía vemos cuántas especies hay en el mundo. Y si es que se han acabado, es porque el hombre ha destruido muchas especies, muchas plantas,
Pero de ahí, hermanos, que Dios le sigue dando sostenimiento a todo el universo. Él sostiene el universo, sostiene al hombre, aunque el hombre muchas veces se autodestruye, pero lo cierto es que Dios todavía le sigue preservando la vida a la humanidad, le sigue preservando la vida a los peces. Por eso la definición de acerca de Dios dice: Dios es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen y también su sostenimiento. Amén. Dios sostiene, hermanos, la tierra y todo lo que existe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 36:6. Salmo 36:6, acerca del sostenimiento de Dios, dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Qué maravilloso es Dios. Hay seres que están, hermanos, en la tierra y tienen vida. Las aves del cielo, en los campos, en los desiertos, en las profundidades de los mares hay vida también, y Dios dice que sostiene todas esas cosas con la palabra de su poder. Vemos cómo el mundo, hermanos, está la fuerza de la gravedad, cómo en el espacio, hermanos, se sostienen los planetas, el sol, las estrellas, y dice que todo eso es sostenido con la palabra de Dios. Amén. El mar dice que no puede traspasar su límite, porque dice que Dios le puso un límite y le dijo: hasta aquí vas a llegar. Y solamente, hermanos, Dios es el único que puede con su autoridad dejar pasar la mar, pero Dios dice: hasta aquí vas a llegar, porque Dios le ha puesto las leyes a todo el universo que existe y es sostenido con la palabra de Dios. Leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, lo que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos está hablando acerca de Cristo. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas. Todas las cosas, pues, tienen su origen, su sostenimiento y su fin en la misma presencia de Dios. Vamos a ver lo que dice ahora en el Salmo 102, 26 y 27. Salmo 102, 26 y 27 dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está haciendo una comparación entre la creación y el Creador, y dice en este versículo que acerca de los cielos y la tierra, dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Podemos ver, hermanos, cómo ahora la tierra está envejeciendo cada día, porque aquí lo dice en la Biblia, que la tierra va a envejecer, que la tierra se va a acabar. Y podemos ver simplemente, hermanos, cómo ahora la tierra ya no produce como hace algunos años producía mucho fruto. La tierra, sin que la abonáramos, la tierra producía. Pero ahora, si usted no abona, la tierra no da producto. ¿Por qué? Porque la tierra cada día se va envejeciendo. Dice: ellos perecerán, la creación perecerá, dice la Escritura, pero tú permanecerás y tus años no se acabarán, porque Dios es un Dios eterno. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que, hermanos amados, podemos ver acerca de esta definición y podemos darnos cuenta que la existencia de Dios es
primaria. Precede y condiciona todas las reglas de observación y razonamiento. Es un hecho demostrado que la vasta mayoría de las criaturas humanas reconocen la existencia de un ser supremo del cual dependen. La idea de la existencia de Dios se encuentra en cada persona humana, y los hombres, en virtud de su humanidad, tienen la capacidad de conocer a Dios. Todos los hombres, Dios les puso en su corazón un testimonio de que Dios existe. Ustedes pueden viajar en el tiempo, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años, y pueden ir a cualquier parte del mundo. Pueden ir a Asia, pueden ir a Australia, a Oceanía, pueden ir a Europa, pueden ir a las grandes metrópolis, o pueden ir a las partes más remotas de la tierra, y encontrarán que toda la gente por naturaleza es religiosa. Toda la gente cree que existe un Dios, aunque muchos no lo conocen. Muchos saben que Dios existe, y cuando no tienen el conocimiento de las Escrituras, la gente como siente que hay un Dios, como sabe que hay un Dios, por eso dice la Escritura que se ponen a adorar imágenes o esculturas. Por eso vemos nuestros antepasados cómo creían en muchos dioses: el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. ¿Y cuántos dioses se hacía la humanidad? Porque toda la humanidad sabe que existe un Dios, aunque no conocen a ese Dios. Como decía el apóstol Pablo cuando predicó en Atenas, a ese Dios que ustedes invocan sin conocerle, es a quien yo os anuncio, al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Podemos leer, hermanos, en la Biblia cómo la tierra está llena del conocimiento de Jehová. Dice en Isaías 6:3: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Basta con salir, hermanos, y ver qué cielos tan hermosos tenemos. Basta con vernos al espejo y nos daremos cuenta que existe un Dios que hizo todo lo que existe. Bendito sea su nombre. Ahora también hay un versículo de la Biblia en Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren lo que dice este versículo: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Ninguna persona puede decir Dios no existe, porque todo lo que está viendo alrededor es una obra de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Dice que Dios le ha manifestado al hombre su eterno poder y su deidad a través de la creación, como dice este versículo. Y dice: todo se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En aquel día nadie va a poder decir: Señor, es que yo no sabía que existías. Es mentira. Si sabías que existía Dios, si sabías que había un Dios, porque los cielos te decían que existía un Dios, porque cuando te veías al espejo podías ver que hubo alguien que te creó. No veniste por obra de la casualidad, no eres producto de la evolución, al contrario, eres la imagen y semejanza de Dios, y puedes conocer a Dios porque Dios te ha puesto los medios para que tú le puedas conocer. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. También, hermanos, podemos ver
que Dios ha impreso las evidencias de esta verdad fundamental en la naturaleza del hombre. La primera declaración bíblica no es que hay un Dios, sino que Dios es el creador de todas las cosas. Ya leímos Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hombre puede encontrar pruebas de su existencia en la razón también. Dios nos ha dado un razonamiento, y vamos a leer lo que dice ahora en Hechos capítulo 17, versículos 28 y 29. Hechos 17, 28 y 29 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, Grecia, una ciudad muy educada, una ciudad muy culta, con muchos conocimientos, ahí estaban los grandes filósofos de la humanidad, la cuna de los grandes filósofos. Pero aquel conocimiento no les había permitido conocer al Dios verdadero. Y dice que los griegos se habían hecho muchos dioses, y Pablo dice que cuando pasó por el Areópago, dice que vio muchas imágenes, muchas esculturas. Había dioses y divinidades a diestra y a siniestra. Y dice que Pablo, caminando por los santuarios, encontró un altar, y en ese altar había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y Pablo se puso de pie en el Areópago, donde iban muchos hombres con conocimientos a dar sus discursos. Y ahí Pablo dice: en todo observo que sois hombres muy religiosos, porque pasando yo por sus santuarios encontré esta inscripción: al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo os anuncio. Ese Dios les ha enviado la lluvia, les ha dado mantenimiento y les ha dado alegría a su corazón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un juicio en el cual juzgará a los vivos y a los muertos por medio de aquel varón a quien Dios ha designado, dando fe con haberle levantado de los muertos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pablo, hermano, les predicó. Dijo Pablo: a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios yo les vengo a predicar. A ese Dios, como alguno de sus propios poetas, ha dicho: porque linaje suyo somos. Este filósofo llamado Arato fue el que había dicho estas palabras: porque linaje suyo somos. Siendo linaje de Dios, dijo Pablo, no deben pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o escultura o imagen de hombres, porque Dios es espíritu, hermanos. No podemos hacer una imagen a Dios, no podemos hacer una escultura a Dios, porque Dios es omnipotente, Dios es infinito, Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios no es hombre como nosotros. Él es el creador, el omnipotente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios ha puesto testimonio en todos los hombres de su existencia. Todas las cosas fueron creadas por Dios, y podemos ver, hermanos, cómo Dios ha puesto en el hombre su imagen, cómo el hombre busca la verdad, busca la justicia, busca la moralidad, establece leyes porque trae la imagen de Dios. Solamente los necios pueden negar la existencia de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 14:1:
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente los necios dicen que Dios no existe. Los que se autonombran ateos, que no creen en Dios, o quieren vivir más bien como si Dios no existiera. Ellos quisieran que Dios no existiera para que le dieran rienda suelta al pecado. Pero amados hermanos, Dios seguirá existiendo, porque Él es un Dios vivo. Bendito sea su nombre. Dicen que en cierta ocasión un hombre ateo estaba dando una conferencia a muchos universitarios y decía en sus argumentos: Dios no existe. Y entonces se paró y dijo: si Dios existe, le doy 5 minutos para que Él me mate. Y hermanos, pasaron los 5 minutos y Él seguía vivo. Y Él les dijo a los estudiantes: ya ven que Dios no existe, le di 5 minutos para que me matara y aquí estoy, Dios no existe. Y entonces se levantó otro y dice: pobre hombre, tú quieres que Dios pierda la paciencia por ti en 5 minutos, cuando Dios ha sido paciente con la humanidad por 6,000 años. Dios ha soportado a la humanidad y Dios ha tenido misericordia de la humanidad, y tú quieres que Dios se desespere en 5 minutos. Estás equivocado. Dios existe, hermanos, y Dios es un Dios amoroso, como vamos a ver en lecciones posteriores acerca de los atributos de Dios. ¿Sabes? Dios nos ama. Dios ama a la humanidad. Dios quiere que tú le conozcas. Hay un Dios que puede ser conocido. Dios nos ha dejado evidencias en nuestro propio ser, en el universo que vemos. Pero ahora, hermanos, aparte de estas evidencias, aparte de estas maneras en que Dios se ha manifestado, hace 2000 años nos dio la evidencia más grande que puede existir. Él nos mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y Él vino, hermanos, a enseñarnos acerca de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él vino hace 2000 años para demostrarnos, muriendo en la cruz del Calvario, cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Por eso la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace 2000 años ese Dios invisible se hizo visible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Verbo que creó todas las cosas se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener por su muerte en la cruz el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y ahora ese Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios no quiere que tú nada más tengas una idea de que Él existe, sino que Dios quiere tener una relación personal contigo. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú le tengas en tu corazón, porque Él quiere darte vida eterna. Pero para esto tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Hay un versículo muy hermoso de la Biblia que es con el que vamos a terminar, en el libro de Job, capítulo 22, versículos 21 al 27. Job 22, 21 al 27 dice así: oye lo que Dios te dice en esta hora. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Qué hermosas palabras. Amén. Oigan aquí, hermanos amados, cómo Dios quiere tener una amistad con nosotros. Él quiere tener una amistad
amistad contigo. Por eso dice este versículo, vuélvete en amistad con Dios, porque sabes, el pecado nos aleja de este Dios santo. Pero Cristo ya quitó el pecado muriendo en la cruz del Calvario. Ahora dice, vuélvete en amistad. Vuelve en amistad con Dios. ¿Y qué va a pasar? Y vas a tener paz. Amén. Quizá no tengas paz en tu corazón, pero si tú te vuelves a Dios, dice, vas a tener paz y te va a ir bien. Te va a ir bien, dice. Y dice la palabra de Dios, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción, es decir, de tu casa se va a alejar la aflicción. Quizá en tu casa hay aflicción, quizá en tu casa tengas problemas familiares, tengas problemas con tus hijos, tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, quizá tengas problemas por deuda, tengas problemas por tantas cosas, pero dice, si tú te vuelves a Dios, vas a alejar la aflicción de tu casa, vas a alejar la aflicción de tu habitación. Dice también la palabra de Dios, el Todopoderoso será tu defensa. Dios va a ser tu guardador si tú lo buscas. Él te va a defender, Él te va a ayudar en tus problemas. Dice también la palabra de Dios, te vas a deleitar en el Omnipotente. ¿Cómo es que te vas a deleitar? Amén. Vas a sentir su presencia y vas a ver que la presencia de Dios no es algo ficticio, no es un mito, no es un cuento. La presencia de Dios es algo real, es algo que se puede sentir, es algo que tenemos en nosotros, que se puede palpar. Esa presencia bendita estará en tu vida, dice la palabra de Dios. Te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él. Y dice este versículo, y Él te va a oír cuando tú ores. Cuando tú le pidas algo, Él va a estar atento y tú vas a poder pagar tus votos, porque vas a ver cómo Dios es real y Él existe. Él te ama, Él te quiere cambiar, Él te quiere salvar, pero tienes que venir a Él. Tienes que entregarle tu corazón, porque dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Si tú tienes problemas, porque no nada más quiero enseñarles en un sentido de conocimiento, sino, hermanos, lo precioso es llevarlo a lo práctico. Ese Dios que nos enseña la teología, ese Dios que nos enseña la Biblia, que tú puedas tener una relación personal con Dios, que tú puedas conocerle verdaderamente como tu Dios, como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios también, bendito sea el Señor. Que lo tengas en tu corazón y en tu vida. Si tú no has cambiado, Él te puede cambiar y te puede salvar. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Y si tú también quieres recibirlo en tu corazón, yo te invito a que lo recibas en esta hora. Y dile al Señor así: Señor, Dios Todopoderoso, tú creaste todas las cosas con tu poder. Tú hiciste los cielos y la tierra con tu poder. En esta hora yo he escuchado tu palabra y yo te pido que entres en mi corazón. Te necesito en mi vida. Tú sabes mis problemas, tú conoces mis cargas, mis luchas, mis aflicciones, mis enfermedades, mis necesidades. Pero quiero que tú seas el centro de mi vida, el eje de mi vida, que tú seas mi rey, que tú seas mi salvador, que tú seas mi Dios, que tú seas el que me salve, el que me cambie. Quiero conocerte, quiero recibirte, quiero aceptarte. Te abro mi corazón, entra en mi corazón y cambia mi corazón, cambia mi vida. Quiero servirte, quiero conocerte, Señor. Yo te recibo en mi corazón, yo creo en tu palabra, yo creo que tú existes. Cámbiame, sálvame, ayuda en mis problemas, ayuda en mis necesidades y perdona mis pecados si te he ofendido hasta este día. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dejo este lugar a quien corresponda. Como decimos a nuestro hermano Antonio, Que Dios lo bendiga. Amén. y que nos siga bendiciendo, que